De inmediato con el doctor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, varios temas importantes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Raúl, buenos días. Fernando, buenos días. Lo primero que quiero plantearle es un poco cómo está la situación de la Defensoría del Pueblo, en términos de presupuesto, en términos de cuánto la siguen o no la siguen, cuán vigente en realidad encuentra usted que está la Defensoría del Pueblo. Y empecemos por el tema de los trabajadores y del presupuesto. Es decir, en general pareciera que nos hemos estado olvidando de la Defensoría del Pueblo. Denos un poco una idea de esto. Bueno, le puedo dar algunas cifras, pero yo quisiera empezar subrayando que el principal capital de la Defensoría del Pueblo son los trabajadores, los profesionales que tienen una gran calidad profesional y además un enorme compromiso con la tarea que realizan. La gran mayoría, yo he encontrado, como alguna vez lo dije, me parece en este mismo programa, la gran mayoría tiene un compromiso con el país a partir de las funciones que cumple. Sin embargo, en efecto, la Defensoría tiene un presupuesto de 59 millones, de los cuales el 85% se va en gastos de planilla. El 3.67% se va en servicios y el 2 y algo por ciento es para nuevas supervisiones o nuevos proyectos. Este es un tema que de cara al futuro hay que corregir. Es una institución que tiene que en el camino desarrollar indicadores de gestión, tiene que modernizarse. Cerca del 30% de sus espacios físicos se dedican a almacenar papel. Esta no es una problemática, digamos, exclusiva de la Defensoría. Basta mirar el resto del Estado para darse cuenta que sucede lo mismo. Entonces no tenemos, digamos, software de digitalización de documentos. Ya esta gestión este año va a digitalizar todo el 2017 y 2 años hacia atrás, de suerte que en pocos años podamos tener 10 o 15 años digitalizado. Y también vamos a implementar algunos software de gestión. De hecho, le puedo anunciar que en estos 3 meses que han pasado, la productividad, y esto está en cifras, de atención de casos ha aumentado respecto de los periodos anteriores. Vuelvo a subrayar el hecho de que lo principal en la Defensoría es su capital humano. Yo venía a contarles algunos casos exitosos de la Defensoría, pero también algunas tareas que pretende hacer la Defensoría. Y me preguntaba, mientras venía aquí, ¿cuál de tantas cosas que vamos a hacer la pongo por delante? Y quería poner las supervisiones de justicia por delante, por el caso Odebrecht, por ejemplo, porque este caso va a poner a prueba todo el sistema de justicia, fiscales, jueces, procuradores y desde luego también la policía. Creo que se cae de Maduro que va a ser muy difícil que el sistema de justicia pueda encarar un caso tan complejo como eso, aterrizando a temas concretos. ¿Por qué los juicios duran tanto en el ámbito penal? ¿Por qué prescriben? Hay toda esta sensación de impunidad. Uno de los grandes temas, uno de los grandes problemas es el peritaje. Se necesita de cientos de peritos, tanto en número como en especialidad, y apenas tenemos decenas de peritos. Entonces, un buen penalista hace de las suyas, evidentemente, porque al final del día, en un proceso, el corazón del proceso es la prueba. Y la prueba se sustenta en base científica, esto es, en peritajes. Este proceso que se viene es un proceso... El proceso de Odebrecht, dice usted, ¿no? Es un proceso complejo, de grandes dimensiones. Y yo he estado en el norte, no voy a precisar porque no quiero afectar a personas puntuales, pero en el norte, donde hay determinadas regiones, hay fiscalías de lucha que combaten el crimen organizado, en espacios que son apenas más grandes que un baño, despachan 3 fiscales. Fiscales que deberían ser los funcionarios top de la Defensoría por la tarea que tienen que realizar. Entonces, esa es la realidad. En el último CADE, el presidente de la República dijo: tenemos un poder judicial vetusto y sin un poder judicial moderno no vamos a poder ser un país desarrollado. Es verdad.
porque no va a haber inversión, porque no va a haber lucha contra la corrupción, porque no va a haber inseguridad, seguridad ciudadana, porque no vamos a poder formalizar el país. El presidente ha dado algunos pasos, pero hay que ser consecuentes con esos pasos. Este acuerdo por la justicia no simplemente debe ser una presentación. No se puede dejar, aunque es por muy competente que de hecho lo es la ministra, no se puede dejar solo en manos de la ministra de Justicia. Este es un tema de Estado y tiene que ser liderado desde el vértice del poder. ¿Qué va a hacer la Defensoría, Fernando, Raúl? Vamos por primera vez a hacer supervisiones nacionales sobre el servicio de administración de justicia. Si convenimos que la justicia es un servicio público, y de hecho lo es, básico, entonces nada impide que la Defensoría lo supervise, que genere información. Ahora, ¿por qué esas supervisiones no se realizan al interior mismo del Poder Judicial, desde las altas autoridades hacia abajo? En realidad, desde luego, todas las instituciones deberían autosupervisarse y además todas las instituciones tienen también, a partir del Sistema Nacional de Control, un control de la gestión del presupuesto y la administración. Y también tienen un control en lo que se refiere a el manejo, digamos, de la función jurisdiccional. Esto es a través del Consejo Nacional de la Magistratura, ex post, no ex ante, porque en el expediente mismo no se puede hacer. La OCMA, las ODECMAS, desde luego, esta función se tiene que cumplir. Pero la Defensoría está pensada... Lo que nos está diciendo, pues, es que efectivamente hay una serie de sistemas y de funcionamiento de cosas que no están en realidad adecuadas, porque nuestro sistema judicial anda pésimo, ¿no es cierto? Entonces, todos estos valores de supervisiones, de constataciones, de investigaciones, en realidad son organismos fantasmas de alguna manera, o no se dan abasto o simplemente no cumplen con su función. Probablemente todas las cosas juntas, pero una institución tiene que evidenciarlas. Yo quiero contarle en breves segundos un caso de éxito, por ejemplo, de la Defensoría. El último acto de Saavedra fue aprobar el Plan Nacional Bilingüe, que beneficia a 1 millón de personas, además de las más vulneradas. Este Plan Nacional Bilingüe es producto de recomendaciones, de seguimiento de la Defensoría. Las supervisiones, el seguimiento, las recomendaciones de la Defensoría sí sirven. Y se ha hecho, no en esta gestión, en años anteriores, y se ha continuado. Pero ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente: probablemente naufrague, fracase ese plan, porque a la Defensoría no se le ha asignado un sol para hacerle el seguimiento. Un sol, porque hace un momento acabo de decir... Pero vuelvo a decirle, me parece pues extrañísimo en la realidad que el propio Ministerio de Educación no pueda supervisar su Plan Nacional de Educación Bilingüe. Lo acaba de implementar, todavía no podríamos... Eso es tan antiguo, en la época que yo trabajaba en el Ministerio de Educación, así que no me diga que acaban de implementarlo. Décadas se viene trabajando sobre eso y me parece tan extraño que tenga que ser una entidad respetable, pero en el fondo ajena al tema, que la que tenga que decir cómo está caminando este asunto. En realidad, desde el punto de vista del diseño constitucional, esa es la función de la Defensoría, estar desde afuera haciendo estos planteamientos, estos seguimientos. En función de la perspectiva pública, de la opinión pública. Claro, porque la Defensoría tiene un mandato ciudadano para poder supervisar todo esto. Pero para regresar al tema de justicia, la primera tarea es poner en blanco y negro cuáles son esos indicadores a partir de los cuales vamos a medir la justicia. El país tiene que conocer la justicia: transparencia, carga, descarga, grado de tecnología, capacidad, independencia, autonomía. Plazos de los procesos. Los procesos. Mire, aquí mismo me parece hace cerca de un año les comenté un caso que llevaba 50 y tantos años, se había resuelto en 4 años, pero su ejecución duraba ya 40 y tantos más. Entonces, es impresionante. El mismo caso Utopía, que ya tiene sentencia, pero que no se puede ejecutar porque hay todo un mal uso de las garantías constitucionales. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
que se dan sobre el Estado. ¿Cuáles son las tareas urgentes que la Defensoría piensa implementar más allá de lo que hasta ahora se ha venido haciendo? Porque todo esto que usted nos señala exige ya no solo presupuestos, sino también saber cuáles van a ser las líneas de acción y cuáles debieran ser estas líneas de acción que se respeten y que se acepten a nivel de los organismos del Estado. A ver, en primer lugar, la primera tarea hacia adentro es la eficiencia. La Defensoría gasta más de 2 millones en alquiler de locales, y eso es inaceptable. La Defensoría... A nivel nacional. A nivel nacional. 50 oficinas, ¿no? Tiene 38 oficinas, sí. Bueno, esto es perfectamente posible. Como dije hace un momento, el 30% de los espacios están ocupados en papel y no tenemos sistema de captura de información digital de los informes que producimos. Entonces vamos a ser eficientes y creo que con los recursos que tenemos podemos empezar. Y de hecho vamos a pedirle al Estado que nos mida y que nos vaya dando poco a poco presupuesto en función de nuestra productividad. ¿Cuáles son las líneas? Salud. Es fundamental el tema de salud. No solamente la parte pública, sino también la privada. Educación. ¿Por qué educación? Y sobre todo educación pública. Hay que continuar con todo lo bueno que se ha hecho en el sector salud. No se puede detener. Esto es básico porque la educación es un mecanismo de igualación, probablemente el más eficiente mecanismo de igualación de oportunidades. Y el Estado no puede renunciar a tener una educación de calidad. Y desde luego, desde ya anuncio que vamos a hacer una supervisión a las universidades también. La Defensoría va a supervisar la calidad de las universidades. Justicia. Vamos a retomar el tema de la supervisión también de las comisarías, porque esto tiene una relación directa con la seguridad ciudadana. En todos estos casos no se trata de levantar o señalar con el dedo y decir que tal o cual es ineficiente o tal o cual es corrupto. Ese es un expediente fácil, no lo vamos a hacer. Aquí lo que se trata es de generar información a partir de la cual se puedan hacer recomendaciones y a partir de la cual se pueda implementar políticas que luego la Defensoría monitoreará. Pero, por ejemplo, sabemos que hay unos temas de fondos que nos confirmarán con datos ustedes, sí. Pero sabemos, sobrecarga de los procesos, en gran parte debido a un exceso de procesos de poca monta por jubilaciones, en los que el Estado tercamente no se quiere allanar, prolongando estos casos ante ciudadanos que están pidiendo aumentos de jubilaciones de 100 o 200 soles al mes. El tema de justicia es un tema que lo conozco más o menos, o tengo casi 30 años metidos en el tema de justicia. La sobrecarga tiene que ver con 3 o 4 razones. La primera de ellas, lo he dicho en este Acuerdo Nacional de la Justicia, es que no se puede demandar con tanta facilidad. Hay que restringir eso. En la noche hay un duende que abre la llave de la justicia que se llama abogado. Hay que restringir eso. Eso no es posible. Eso no sucede en ningún país del mundo, que el abogado pueda impunemente generar demanda chatarra, demanda frívola. Eso es en primer lugar. ¿Cómo puede restringir eso? ¿Qué casos, por ejemplo, puede usted restringir? Lo que yo creo es que si un abogado promueve una causa que él sabe que es frívola, que es simplemente para dilatar, ese abogado debe ser sancionado severamente y eventualmente sacado del sistema, como en cualquier parte. El otro gran litigante es el Estado, como usted bien ha señalado, y es un litigante perverso, porque en el caso de la ONP, en el caso pensionario, es prácticamente criminal porque se paga abogados y se paga más abogados de la pensión que finalmente que debe pagar. He conversado con vocales que tienen que ver con estos temas directamente y ellos mismos están muy incómodos, pero no tienen alternativa. Y me dicen que muchos ancianos mueren en el proceso, ellos saben que tienen razón y finalmente no van a poder gozar de ese plus o de esa pensión. Esto se puede corregir, ya mismo debiera corregir. Ya hay un parlamentario que me parece que es el congresista del Castillo que ha señalado directamente este tema. Y el otro tema es que tenemos que mirar el tema tecnológico. No es posible que Ecuador esté más avanzado que nosotros en lo que se refiere a expediente digital, notificaciones electrónicas. Entonces, son 3 temas que no se necesita gran presupuesto. Yo diría prácticamente nada de presupuesto para evitar que se abra el caño de la justicia.
Se gasta más justamente en ineficiencia. En ineficiencia, ¿sí? Bueno, insisto entonces en las líneas de trabajo que son fundamentales. Primero, tiene usted que va a contar con el apoyo, supongo, del Congreso en una buena proporción, pero también ahí hay que tener en cuenta antipatías e intereses también muy fuertes. En general, el Estado burocrático, tiene todas las mañas y los artes posibles para defenderse y que no pase nada, que no cambie nada. Eso es un tema, por eso es que yo tengo la impresión que con todos los valores que encierra y toda la gente que ha desfilado en la Defensoría del Pueblo, gente de primer nivel, Jorge Santisteban hizo algo fundacional, extraordinario, etcétera. Sin embargo, el Estado mismo se encarga de que la Defensoría pierda eficacia, sea inocua, en otras palabras. No sé si exagero, pero en todo caso, eso tiene que ser dicho así con esa franqueza para poder a partir de eso insistir y defender en las tareas de Defensoría del Pueblo. Es verdad que en los últimos años la Defensoría, no tanto por la Defensoría ni por quien condujo la institución, sino básicamente por el gobierno, el Ejecutivo, el propio Parlamento, se trató de desinflar a la Defensoría. Y se dejaron de lado algunas líneas de trabajo como la que estoy señalando. Esto de ninguna manera quiere decir que se va a dejar de lado, por ejemplo, el tema tan importante como conflictos sociales o temas como medio ambiente o lucha contra la violencia contra la mujer. Son temas que tienen que ratificarse. La Defensoría, por definición, es incómoda y va a seguirlo siendo. Señor defensor, usted comenzó mencionando también el tema de la corrupción frente a la justicia y dijo algo que es grave, que los buenos peritos, que los buenos contadores, que los buenos abogados defienden a las empresas corruptoras y frente a ellos el Estado tiene un personal mucho menos cualificado. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué propone la Defensoría? Fernando, yo no he dicho exactamente eso, que los buenos abogados... Bueno, en fin, no he sido tierno con los abogados, reconózcalo. No, ellos me conocen, saben que yo frontalmente digo las cosas como son. Lo que he dicho es que la paridad de armas supone que el Estado tenga también la cantidad de peritos en número y en calidad y en especialidad. Mire, le voy a dar otro dato. El Estado no está en condiciones de hacer peritajes sobre audios. No tiene la tecnología. Por eso, un buen abogado está en su garbanzal cuando eso sucede. Necesitamos poner al Estado en la justicia en paridad de armas para que pueda llegarse a buen término en todo lo que es un proceso penal, un proceso judicial. Bueno, tenemos un punto de vista concreto, una perspectiva concreta que, sobre todo el tiempo que nos gana, se ha creado la mesa de diálogo para saber todo el tema del laboral dentro de la propia Defensoría. Hay huelgas, paros, protestas, en fin. ¿Qué se va a hacer? No hay huelgas ni hay paros. Han habido unos lo que se llaman plantones, con todo derecho los trabajadores. Nosotros preanuncios. Sí, bueno, ayer ha habido una reunión entre una comisión de la dirección de la Defensoría, de la alta dirección y los trabajadores, y según el informe que se me ha dado es muy auspicioso. Nosotros como promotores del diálogo vamos a apelar al diálogo. Somos la institución que más ha renovado en todo el Estado los contratos. La que más ha renovado. ¿Renovado en el sentido? De los CAS, porque hay otras instituciones que no han renovado 400, 500 personas. Es decir, que han dejado de pertenecer a la institución. Y a propósito de lo que usted dice, que la Defensoría tiene personas que aprovechan determinadas circunstancias porque la sienten incómoda o porque no les gusta la línea que va a empezar a desarrollar, a nosotros hay algunos medios que nos dedican decenas de páginas y mientras en Salaverry hay o en otros lugares hay cientos de personas, no le dedican ni 2 centímetros de noticia. Esto revela seguramente algún sobreinterés en la Defensoría, pero yo le puedo garantizar que el clima laboral en la Defensoría ha regresado a su nivel.
¿Y va a reducirse el número de personal? No es que va a reducir, simplemente a un grupo muy pequeño, que son 39 personas, no se les ha podido renovar el contrato. ¿Por qué? Es un tema de presupuesto, necesitamos más presupuesto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, como siempre, doctor.